Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Como no podía ser de otra manera, en vista de los acontecimientos vinculados a la criminalidad y la delincuencia, hemos querido comenzar nuestro programa de hoy invitando a dos personalidades conocidas por su compromiso en la investigación de la delincuencia y la criminalidad en sus diversas modalidades. Desde disciplinas diferentes han abordado durante el trabajo profesional que vienen llevando a cabo estos temas. El primero, Ricardo Valdés, a partir de su formación como psicólogo social, y el segundo, Enrique Castro, a partir de su formación como abogado. Ambos han tenido experiencia en el Estado, han tenido que ver con las instituciones que se ocupan de la seguridad ciudadana, entre ellas naturalmente la Policía Nacional. No es necesario recordar los incidentes que han habido durante los últimos días, por una parte vinculados a extorsionadores y sicarios contra transportistas, pero también con una tentativa fallida, felizmente, de secuestro de un empresario coreano que ha tenido lugar esta mañana gracias a la intervención del Escuadrón de Emergencias en el distrito limeño de Independencia, para limitarnos a acontecimientos sucedidos en Lima, pero los hay en todas las regiones de nuestro país, con énfasis quizá mayor en las regiones del norte. Ricardo Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Con usted, una primera, por favor, presentación de la evolución de las cifras y de las modalidades diferentes de criminalidad que venimos viendo en nuestro país. Solamente a nivel de la extorsión, que es la que está en estos momentos en la punta del iceberg, digamos, es lo que estamos viendo todos con mayor preocupación. La extorsión tiene un origen, solamente para hablar de este siglo, de 2021, dejando de lado fines de los 90, con lo que es construcción civil, el pago de cupos. Su origen, fuera del pago de cupos de construcción civil, es Trujillo. Es una modalidad de criminalidad que estuvo muy asociada precisamente al transporte pequeño, en La Esperanza, en El Porvenir, y Florencia de Mora, que son tres distritos de Trujillo y después en Alto Trujillo. Ahí se organizó todo el sistema, ahí surge el sistema de extorsión a través de un mecanismo de calcomanías, de lo que era el chalequeo, es decir, el pago por seguridad, y la disputa territorial entre diversas bandas criminales para asegurarse el control del territorio, que claro, la policía no controlaba el territorio, lo controla inmediatamente una banda criminal. Y de ahí, por cierto, también de ahí surge el sicariato, porque también de esa región surgen los primeros casos de sicariato, bajo la modalidad de los menores de edad, que eran todo considerados. Esto con actores nacionales. Todos con actores nacionales. Eso es lo que quiero precisar, porque se suele achacarle a los extranjeros, digamos, estos delitos. No, esto es producto bruto interno, tal cual. Lo que sí podría originarse de fuera, pero sobre los 2015, 14, 15, 16, como consecuencia de la caída de algunos cárteles en Colombia, sobre todo el de Escobar, es el gota a gota, que sí fue una modalidad que vino de fuera, ¿no? Colombia. Pero ya esto se ha internalizado acá y obviamente también es una de las modalidades de extorsión. Tenemos pues el cobro de cupos, el chalequeo, el gota a gota. Son diversas modalidades y cada modalidad de extorsión tiene un modus operandi distinto. No todo es igual. No todo lo podemos meter bajo el mismo saco. Y no solamente se trata de un extorsionado y un extorsionador, sino es mucho más complejo, porque en la solución, que vamos a tratar quizás de discutirla ahora, intervienen muchos actores: el sistema financiero, el sistema privado de las telecomunicaciones, el poder, digamos, el INPE, penales, y en fin, y sobre este conjunto de actores es que se debe pensar en una solución al problema de la extorsión. No lo vamos a resolver creando un equipo de 100 policías. No. Es mucho más amplio que eso. Hay que comprender mejor algunos detalles y yo apelo a usted, Enrique Castro, para buscar una respuesta. ¿Por qué en el caso de Lima los casos se producen sobre todo en Lima Norte? ¿Qué particularidades tienen los distritos de Lima Norte para hacer ahí que se han llevado a cabo la explosión, digamos, de estas formas de criminalidad? Bueno, hay una serie de factores geoespaciales, pero también sociales, culturales, individuales, que se han ido consolidando en Lima Norte.
¿no? Es un lugar donde se asentan migrantes, es un lugar donde se ha precarizado la vivienda. Pero eso es lugar, todo Lima. Lima Este y Lima Sur es igual. Eso que dice usted. Sí. Inmigrantes y precarización de la vivienda. Pero iba a otro tema, que es que se suma a estos factores, que tiene que se hace con un hipotético antecedente, que es estos constantes estados de emergencia y presencia militar en las zonas del Callao, ¿de acuerdo? Que empujó determinadas organizaciones hacia cubrir otros espacios. Ahí está Lima Norte. Por eso he sido siempre contrario, y lo he dicho acá, respecto de los estados de emergencia y el posicionamiento geosituacional de la policía o las fuerzas de orden y control, que no solamente movilizan estacionalmente una banda criminal, sino que generan contactos en otros sectores y pues se amplifican. Y eso puede ser lo que ha pasado con Lima Norte, que ha concentrado y empujado lo que antes había en el Callao, o expandió lo que estaba en el Callao. Ahora bien, esto expandió no es, porque sigue habiendo exactamente, en el Callao, lo expandió. O lo consolidó o lo fortaleció, porque hay determinados factores, como le decía, que puede haber aumentado las posibilidades de violencia y delito o de consolidación de un mercado o de determinados actores. El ciclo de la extorsión es importante caracterizarla de manera diferente por cada territorio y evaluar con qué actores se debe trabajar, pues es sumamente importante lo que está diciendo ahorita. Pero esto no es reciente, o sea, el anuncio, dentro de un país que se denuncia poco, el anuncio de denuncias en extorsión ya había sido avisado hace varios años atrás, ya había subido, incluso en el tiempo de, o sea, apenas termina el tiempo del COVID. Nosotros en tema de registros, ¿de acuerdo? Tenemos un subregistro importantísimo, una cifra negra importante, digamos, ¿ya? Donde solamente se registra el 15%. Si tu 15% es lo único que se registra, tú no puedes dimensionar el fenómeno con eso. Nadie dimensiona el fenómeno con eso, ni Inglaterra lo hace, por eso apareció la encuesta de victimización. ¿Cómo es posible que haya unas cifras tan distorsionadas en materia de criminalidad? Porque los muertos no se pueden ocultar. Exactamente, los muertos no se pueden ocultar, pero sí se puede ocultar la cifra de los muertos. Por ejemplo, nosotros tenemos cifra de muertos del año 2021, no del año 2022. No del año 2023, estamos terminando el año 2024 y la cifra del año 2021 que tenemos es la más alta, 8,6 de todos los años registrados. Es cierto que es la más baja de América Latina, 8,6 por 100.000, la de ese año, comparado con otros países ese mismo año. No tengo yo ese dato, no para nada. 8 es muy lejano de lo que los países que... De lo que tiene Chile, ¿no? Sí. O sea, que tiene bastante menos de 8, me parece. O sea, nosotros estamos cerca, y desde el dato de 2021, estamos cerca a 10, que seguramente lo hemos rebasado en el año 2022 o 2023. Y si no les gustan los datos del INEI, los mismos datos de la policía, en su registro de denuncia, muestran ellos en su anuario estadístico del año pasado que se ha aumentado la cifra de homicidios, que si el año 2022 tenían 4.625, el año 23 tienen 4.938. 10% más, un poco menos de 10% más. O sea, viene subiendo. Y el año 2021, 4.038. Y el año 2019, pero eso hace un poco más antes de la 10 pandemia, 2.000. Por 100.000, ¿no? No. 10 muertos, un poco más de 10 muertos por 100.000. Es el número total de denuncias de homicidio registradas por la policía. Ya, antes de la pandemia, 2.000. Después de la pandemia, 4.000. Ya. Registrados por la propia policía. Sobre 35 millones es un poquito más de 10%, quizá el 11%. Bueno, estamos sobre 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Sí. Para el año 2023, según la policía. Ya. Hay problemas con las cifras. Sí, es evidente. Es exacto que no hay informe del INEI sobre el número de muertes violentas desde después del 21. Sí, desde hace mucho tiempo atrás. Antes se llamaba un informe que se llamaba Contándolos uno a uno, que se hacía junto con el Ministerio Público, ¿no? Sí. Porque ahí estaba medicina legal. Y se hacía realmente un informe muy, muy bueno, y ahí es ahí cuando están las cifras del 7 y 8, etcétera, que en efecto sí, Perú era de los que estábamos digamos, en las mejores condiciones de homicidios, pero no necesariamente de seguridad. Uruguay, Chile, ¿no? No necesariamente de seguridad. Uruguay, Chile, sí. Sí, ¿no? Pero obviamente, a ver, Centroamérica, México, Colombia, por ejemplo Brasil, tenía cifras, Venezuela, mucho más grandes que las de Perú, sí, pero eso es un aspecto de la criminalidad, quizás el más radical, pero hay otro aspecto mucho más, un espectro enorme de la criminalidad. Durante años, ¿no? de lo que más se hablaba era el robo de celulares. Sí, estamos por encima de los 4.500 actualmente, sí. ¿no? 4.500 diarios, sí. Ahora, usted mencionó que había que apuntar vías de solución. Sí. Vayamos a eso. Usted mencionó 3 variables que le parecen importantes, pero quiero que
lo presenta usted mismo. Uno, la variable financiera. En segundo lugar, la variable telecomunicaciones. Y en tercer lugar, la variable de cárceles. Penales. ¿Cómo articula estos tres temas en función de una propuesta de solución que no hay sobre la mesa? O sea, yo lo que sostengo es que para poder responder al tema de las extorsiones, tenemos que, como es un problema multicausal, justamente lo que está explicando, son múltiples los actores que intervienen en la solución de las extorsiones, porque a diferencia de un atraco, de un robo de celular que se produce en la calle, la extorsión no se produce en la calle necesariamente, se produce la ejecución, pero no se produce la extorsión. Eso corre por los teléfonos, corre por vía telefónica. Y ahí sí, no, que no se puede interceptar, ¿no? Por diferentes, yo creo que eso es discutible. Creo que hay técnicas necesarias, y además hay cooperación internacional que podría daros una mano, cooperación israelí, cooperación americana, que podría realmente darnos una mano con el correspondiente relacionamiento internacional desde la propia Cancillería. Es un problema donde tienen que intervenir el propio MTC, para generar los mecanismos legales que permitan la intervención rápida y la identificación de el propietario de ese teléfono. Lo que los especialistas de la policía dicen es que WhatsApp, una empresa privada, sin autorización de los Estados Unidos para narcotráfico, no se puede interceptar. Esa es la versión que yo tengo. No sé si ustedes saben lo contrario. Usted que se sonríe, algo sabrá, señor Castro. Sé que hay técnicas de registro, de copiaje y de espionaje de comunicaciones en todo ámbito, o sea, de WhatsApp, en todo ámbito. Entonces, creo que si se mueve, incluso hemos hablado acá, intervenir las comunicaciones es importante en el tema de los penales. En vez de bloquear comunicaciones, intervenir comunicaciones en determinadas zonas. Mencionó Lima Norte. Bueno, hay espectros estos espectros electromagnéticos acá hay muchos códigos que son rastreables. Y eso lo sabe la policía. Bueno, no toda la policía, pero sí determinados especialistas. Y por eso existe técnicas especiales de investigación. Bueno, muchos secuestros se resuelven justamente a raíz de errores y porque no todos los criminales tienen mecanismos así exquisitos para poder manejar códigos de seguridad de sus teléfonos, ¿no? Por eso, insisto, tenés un número y hay un responsable que administra ese número telefónico. Y ese responsable tiene que colaborar bajo un mecanismo que habrá que idear de manera conjunta, colaborar en la solución de un problema que está afectando tremendamente la economía. Entonces, ese es el otro factor donde yo decía también hay que interviene el sector financiero, porque muchas de las extorsiones derivan en una cuenta bancaria, ¿sí? Y esa cuenta bancaria también tiene un nombre y un apellido detrás. Entonces también tiene que entrar, más allá del secreto bancario, tienen que entrar en un esquema de colaboración que hay que triangular desde las más altas esferas. ¿Pero a partir de qué monto de dinero un criminal tiende a poner eso en una cuenta bancaria? Porque todo el mundo sabe que mantener las cosas el monto del dinero. No, porque si no pones en la cuenta bancaria, porque lo que ganas no excede de unos... Es que hay billeteras electrónicas. Estamos hablando, por ejemplo, que hay diferentes rangos, ¿no? O sea, el transportista, uno de los daños, dice que ha pagado hasta 6.000 soles. Pero eso es una excepción. O sea, toda transacción por encima de 10.000 soles tiene que ser reportada a la UIF. Pero sabemos que hay una valla mucho más baja, porque acá el menudeo genera un efectivo tremendamente rentable. ¿Sí? Entonces, pero eso significa que también tiene que intervenir el sector financiero para generar los mecanismos en donde se pueda articular un tipo de respuesta organizada con la intervención de la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el sector privado, tiene que intervenir en eso también. Entonces, y eso requiere de un liderazgo. Y el liderazgo tiene que provenir de las más altas esferas del país. Pues por eso es que el ministro del Interior y la presidenta de la República y el primer ministro. Sí, lamentablemente los tres con grandes cuestionamientos. Pero habría que empezar por la Presidenta de la República y por el bendito el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el espacio que se creó para dicho fin, para combatir los temas de seguridad. No sesionan.
No sesionan. Y ahí es donde se debería llamar al sector privado. Y eso es lo que están reclamando también. En la mañana estuve en una reunión sobre transparencia, sobre temas de corrupción. Estaba presente el sector privado muy preocupado por el tema de la corrupción en el país. Han habido comunicados y claro, tipo de... Combes estuvo en la mañana justamente leyendo. Gremios, sí. ¿No? Entonces, porque todo engancha. O sea, es decir, la extorsión es un tema que nos preocupa a todos, pero la sinergia entre las diferentes economías criminales, que son además se dan la mano entre sí. O sea, el sicario que mata a alguien para cobrar una extorsión es el mismo que va a perseguir al del narcotráfico. Entonces, no se puede tratar esto. O sea, cada aspecto de la extorsión y cada modalidad, cada modus operandi tiene que ser visto con una manera particular, digamos, en profundidad, pero también sus relaciones y sus conexiones. Entonces, esa perspectiva integral no la veo, no sé. Yo no la veo en la policía. Es que no solamente no la veo, sino que yo agregaría un concepto adicional que es la gobernanza criminal, que es lo que se ha venido hablando en algunos espacios en América Latina respecto de la participación de los gobiernos en promover o no, o compartir o cogobernar con la criminalidad. Y lamentablemente lo que estamos teniendo de una criminalidad ocupando espacios rurales ya no es así, sino que tienes una situación más o menos híbrida donde normativamente contribuyes con la expansión de organizaciones criminales, ya sea para la explotación de recursos, para la amenaza, para el funcionamiento, para la amenaza o funcionamiento de captura de mercados. O sea, me refiero a los deforestadores, me refiero a los extorsionadores o a la banda de trata de personas. Entonces, todos ellos se están sintiendo que pueden moverse. Entonces, no solamente trabajar en la caracterización de determinados fenómenos, haciendo un mapa de actores que lo puedes hacer de manera nacional con el CONACYT si hay buena voluntad y capacidades, y también en sus niveles con el CORECE o Lima Norte, haciendo comités agrupados. No sé qué tanto va a servir eso si tienes una estructura de gobierno criminal, de gobernanza criminal. De acuerdo. Ese es mi temor. Ahora, ¿de qué padece la Policía Nacional? Esta mañana hemos recibido en RPP al coronel Percy Guerra, que es el jefe del Escuadrón de Emergencias, escuadrón cuyos miembros neutralizaron a los 3 secuestradores del empresario coreano en Independencia después de perseguirlo al auto a las 3 de la mañana, auto que les disparaba y que les tiró una granada que destrozó el parabrisas del patrullero. Y el señor Guerra vino para decir que sus hombres saben que deben eventualmente correr riesgos de vida para garantizar la seguridad de nosotros todos. Cuando uno ve a un coronel, uno se pregunta por además por qué no ha ascendido ya a general, porque ya creo que tiene los años en la policía, no sé si lo conocen ustedes, pero la impresión que produjo es la de un hombre que convence, la de un hombre que tiene convicciones, que tiene un sentido del honor. Lamentablemente no siempre es el caso. Entre los funcionarios de la policía hemos visto a varios comandantes generales en los últimos tiempos que han tenido que salir por sus alianzas con empresarios, el español famoso y otros, ¿no? Pero en este caso uno se encuentra con un oficial con convicción. ¿Usted lo conoce? Sí, yo lo conozco y sé que es una persona profesionalmente muy competente, es una persona que tiene además un conocimiento muy profundo no solamente de la policía de su institución, sino también creo que tiene la capacidad personal, moral, ética, técnica, que me da mucho gusto, porque yo la verdad es que hace mucho tiempo que no lo veo, ¿no? Pero me da mucho gusto ver y haber escuchado la explicación y la capacidad que ha demostrado justamente en su intervención liderando a su gente, ¿no? Y sobre todo porque creo que hay que priorizar por lo menos algunas unidades policiales y en ese sentido, haciendo un poco una abstracción de lo que son las unidades de emergencia, la policía de emergencias, que es una unidad de élite, los boinas rojas que más o menos vemos por las calles. Vino con su boina roja. Claro, los boinas rojas. Usan armamento, saben disparar, usan chalecos antibalas, no saben que un error les puede costar la vida. Entonces, eso es tremendamente importante porque uno ve un equipo formado profesionalmente, ¿no? Pero eso hay que extenderlo al resto de la policía. Hay que extenderlo. Yo he estado hace poco en el norte,
en una reunión de la macroregión del norte analizando los temas de seguridad ahí, y ahí me sorprendía revisando las estadísticas de la propia policía, del propio Ministerio del Interior. Es decir, ¿cuántas comisarías tienen radios? ¿Cuántos patrulleros tienen radios? ¿Cuántos patrulleros están operativos y cuántos no? Entonces, y las cifras son para caerse de espaldas. Si tenemos más del 80% de las comisarías que no tienen comunicación con sus patrulleros, que no tienen ni siquiera una radio base. Los patrulleros no tienen tampoco radios para comunicarse. No hay forma de generar un operativo y un sistema de persecución si no tienes una comunicación y no tienes cómo articular. Y cuando uno miraba la capacidad, digamos, real de vehículos operativos, ya el propio excomandante general había mencionado que a nivel nacional teníamos el 50% de los patrulleros inoperativos. En el norte ocurre lo mismo. Y tenemos gobiernos regionales que podrían invertir, como es el caso de Trujillo, del señor Acuña, que hace un mes y medio atrás tenía apenas 11% de su presupuesto ejecutado para temas de orden y seguridad, cuando tenemos a toda la libertad, por ejemplo, a Trujillo y a Patás en emergencia, el gobernador tiene un 11% de ejecución en el rubro que debía tener una mayor importancia. Entonces, realmente es vergonzoso, que hay serios problemas de gestión que no solamente corresponden a la Policía Nacional. No, porque son autoridades elegidas. A fines del año pasado, cuando se definió el presupuesto nacional, se determinó una partida importante a varios gobiernos locales, nacionales y de provincia, que estaban muy asociados al pedido de estado de emergencia. Se les entregó ese dinero. ¿Ha habido alguna variación en el fenómeno de violencia en estos distritos? ¿En qué se ha invertido en esos distritos? Yo creo que esa pregunta o esa expresión de evaluación debería salir en algún momento. Por otro lado, nosotros, me acuerdo, el año pasado evaluamos en situaciones en las que fallecían los policías en uso de arma de fuego y principalmente han fallecido en operaciones planificadas. Principalmente en operaciones planificadas. Entonces, ¿qué también están planificando y que también están preparados los policías? Fallecía porque los delincuentes tenían más capacidad de fuego no de lo que se preveía. No necesariamente. ¿Por qué fallecían? En situaciones de uso de arma de fuego. Las noticias puede determinar de que no necesariamente que la otra tenía mayor capacidad de arma de fuego, sino mejor uso del arma. Hay muy poco ejercicio de tiro en la policía, hay que decirlo con toda franqueza. Muy poco ejercicio. ¿Por qué? En fin, yo no sé exactamente por qué, porque eso debía ser una disposición donde cada efectivo policial debiera pasar al menos un ejercicio de tiro una vez a la semana, y si no, al menos una vez al mes, pero eso no ocurre. Porque tendría que asumirlo ellos. Pero tienen que asumirlo ellos. Les cuestan las balas. Y les cuestan las balas. Sí, entonces, claro. y eso, si uno mira y uno hace mira un poco el inventario en la logística policial y la cantidad de munición que tiene almacenada la policía es gigantesca. Y esa es una munición que debe ser usada justamente para entrenar al personal policial. O sea, por eso digo, hay graves problemas de gestión al interior de la policía. Muy bien, muchas gracias a Enrique Castro y a Ricardo Valdés por sus comentarios y sus alcances sobre un tema que nos interesa a todos y que naturalmente no hemos agotado, lejos de eso, en nuestra conversación. Muchas gracias por estar acá, muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a una congresista para ver los aspectos legales y aquello en lo que el Congreso ha querido contribuir con las modificaciones de algunos aspectos de nuestra legislación penal, para ver si eso también ayuda o no. Lo conversaremos con la señora Patricia Juárez después de una pausa. Los despido y les agradezco por haber estado acá. Que tengan muy buenas noches.